Bueno, buenos días. El tema de hoy que vamos a tratar es el pseudocódigo como su estructura general y su representación inicial. Más adelante ya complementaremos con otra información que es necesaria y hace parte pues, de cualquier solución, donde inicialmente pues vamos a necesitar todo lo que hayamos hablado o visto o tenido en cuenta para poder dar una buena solución a nivel pues, de software. Bueno, anteriormente hablábamos de los algoritmos, pues en mi caso el algoritmo para mí pues siempre es a nivel del mundo real, o sea, siempre en cualquier momento de la vida, cualquier proceso, cualquier cosa estamos haciendo algoritmos, porque estamos haciendo pasos de forma detallada y secuencial para alcanzar un objetivo. Y pues estos pasos o esto que se realiza, pues lo que se espera es lograr alguna meta o obtener algún resultado con este tipo de actividad. En el caso del pseudocódigo, pues ya es un lenguaje más técnico. Este lenguaje técnico pues se utiliza para en un posterior proceso o en una posterior etapa ya realizar una solución a nivel de software, ya generar o pasar la información a algún lenguaje de programación. Entonces, por eso yo digo que el pseudocódigo ya es un lenguaje más técnico, de una especificación de un algoritmo. ¿Por qué? Porque yo ya puedo tener el algoritmo, o sea, el algoritmo no precisamente tiene que venir con los pasos numerados o contados o en una forma así tan específica, porque puede ser contar la historia. Por ejemplo, usted le dicen, ve, ¿cómo hiciste este ejercicio de matemática? Usted no le coloca, vea, paso uno, tal cosa. No, usted, vea, yo hice esto, después hice esto, cogí esto, convertí esto, sumé, dividí esto, etc. Entonces usted le va simplemente contando una historia y usted está diciendo el algoritmo que utilizó para dar esa solución, para poder llegar al resultado final. Cuando ya hablamos entonces del pseudocódigo, usted ya tiene que coger esa información con la cual usted contó su historia y ordenarlo de otra manera, para poder entonces especificar de una manera más clara cómo voy a llegar a una posible solución de software. Pues el pseudocódigo se trata de que sea en un lenguaje similar al nativo, en este caso pues en el español, digamos en Estados Unidos pues se utilizará el inglés y pues será esa forma de acercarse más al lenguaje, porque los lenguajes de programación todos son en inglés, o por lo menos la mayoría son en inglés. Entonces, cuando pasamos de nuestro idioma nativo, que es el español, al lenguaje de programación, pues en algunos casos es traducir ciertas palabras, pero también hay que tener cuidado porque hay ciertos procesos o ciertas órdenes del lenguaje de programación que a pesar de que hacen lo que necesitamos, pues tienen cierta complejidad y hay que siempre basarse de alguna manera en lo que trabaja el lenguaje. El pseudocódigo, pues, es como un diseño, pues en algunas ocasiones pues se habla como de un primer borrador, pues es como usted diseña la posible solución para después sí poderlo llevar al lenguaje de programación. Pues el pseudocódigo se dice pues que no se ejecuta en la computadora, pero igual hay unas aplicacioncitas que lo hacen, solo que a veces estas aplicacioncitas son muy flexibles y permiten pues generar ciertas cosas a las cuales yo consideraría que le podría generar más problemas adelante. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación, algunos son muy estrictos en ciertas cosas. Si usted no genera o no tiene que esas normas o esas reglas se lleven al pie de la letra, el lenguaje le genera errores. El pseudocódigo pues no lo va a hacer. Si usted no le hace ciertas características o demás, pues el pseudocódigo pues no, por ejemplo así no pasa nada. Igual si usted hace algo en papel, pues el papel, como dicen, es muy flexible, usted no tiene problema. Pero ¿qué pasa si usted no tiene cuidado o no está pendiente de ciertas características? Pues usted se malacostumbra
y continúa generando los mismos errores. Y cuando llegue al lenguaje de programación, pues ahí va a chocar con las normas o con lo estricto que sea el lenguaje como tal. Entonces, por eso se dice pues que al usted hacer el pseudocódigo, que es el diseño, pues se concentra más en la lógica y en organizar bien las estructuras de control, en poder generar una buena solución que va a ser el diseño para después pasarlo al lenguaje. Entonces, por eso algunos autores dicen pues que de pronto no se preocupa tanto en las reglas de un lenguaje en específico, pero resulta que lo ideal es tener presente esas reglas. Si, por ejemplo, usted genera variables con cierta información y después esas variables las cambia o usted utiliza otro tipo de componentes, pues el pseudocódigo pues no le va a decir, vea, que hay error, porque como les digo, está viéndolo en papel o de otra manera que... Pero el lenguaje sí va inmediatamente a parar o no va a funcionar, etcétera, porque esa parte estricta pues no lo va a permitir. Entonces, pues lo ideal del pseudocódigo es que usted pueda analizarlo y mirar bien la lógica, ¿ya? Centrarse en la lógica y después sí hacer el resto de arreglos que pueda usted tener. Porque es más, usted en un lenguaje de programación, el lenguaje le muestra errores cuando usted ha escrito mal alguna orden o ha ordenado mal cierta información, no más, pero él no le va a mostrar errores de lógica. Entonces él simplemente genera resultado y ya, pero si el error es de lógica, pues ahí va a haber inconvenientes. Entonces, en este caso, pues el pseudocódigo pues, le permite revisar bien eso y poder organizar ese tipo de cosas. Y la idea es que del pseudocódigo se pueda pasar o traducir de forma más fácil a los lenguajes de programación, ya Java, C, etcétera. Cuéntame, Manuel. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Cuéntame. Pues, profe, vea, pues como estará viendo, estoy trabajando y la verdad las condiciones no se me prestan en el momento para escuchar adecuadamente la clase. Para ver si esa grabación que está haciendo me la puede compartir después. Ah, no, no hay problema, no hay problema, Manuel. Si de pronto, ahora en un rato, quieres, te me deja conectado, no hay problema. Y ahorita en un rato, por favor, para cuando tome la imagen, ok, para que esté pendiente, pero el resto no hay problema. Usted sabe que yo grabo y subo esto ahorita más tarde, ok. No hay ningún inconveniente. Listo. Ok, bueno. Sí, bueno, continuemos. Bueno, entonces, ok, bueno. Bueno, entonces, a nivel general, la estructura del pseudocódigo tiene este tipo de información donde siempre debe ir la palabra inicio y la palabra fin para indicar dónde arranca el diseño o la propuesta y dónde termina ya el todo. E internamente, pues entonces va a tener estos componentes. La declaración de unas variables, entradas, ingreso de información, el proceso de la información y salidas. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos. En la declaración de variables, pues es que yo debo tener dónde almaceno los datos. Es como cuando veíamos el pseudocódigo, perdón, el algoritmo, las herramientas, todo lo que yo necesito. Cuando hablamos del ejercicio de hacer un sándwich, recordemos qué necesitaba yo. El pan, la mantequilla, el queso, el jamón, esas son las herramientas. Entonces, todo eso que yo necesito es para poder alcanzar el objetivo. Entonces, lo mismo pasa aquí con las variables. Toda la información que yo necesite la debo tener en cuenta para poder realizar mi solución. Si yo no tengo una de ellas o la especifico de una manera errónea, pues voy a tener inconvenientes al momento de realizar las demás actividades, sobre todo en la parte de los procesos. Y esos procesos, pues un mal proceso me desemboca pues en malos resultados o malas salidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces,
¿Cómo es la sintaxis a nivel pues del pseudocódigo? Yo tengo que indicar el tipo de variable que estoy generando y el nombre de la variable. Entre los tipos de variables que vamos a utilizar, hay muchos más, pero los que más utilizaremos será el entero, que las variables de tipo entero pues son datos exactos, ya, sin decimales, pueden ser positivos o negativos. Entonces tiene datos como 50, 100, 2, o sea, son datos exactos. Y con ellos pues debo trabajar para ciertas necesidades. Están los datos de tipo real, que estos son los datos pues también que ya tienen decimales. Pueden ser positivos y negativos también. Y pues los enteros y los reales son datos de tipo numérico, ¿ya? Las variables de tipo carácter. El carácter es simplemente que me acepta un solo símbolo, ¿ya? Que puede ser una letra, no más. Y las variables de tipo cadena, que ese sí me acepta ya una secuencia de símbolos, ya es toda una cadena de texto. Por ejemplo, usted puede tener el nombre, Juan, entonces ahí ya me caben sin ningún problema todas las letras. Entonces estas son las que más utilizaremos. Como les digo, hay muchas más y en los lenguajes de programación pues aparecen a veces algunas como derivaciones de las variables. Por ejemplo, el entero, yo puedo tener en ciertos lenguajes entero largo, entero corto. Lo mismo pasa con el real. Entonces pueden haber derivaciones de este tipo de información. Bueno, el nombre de la variable. Para yo tener un nombre, lo ideal es tener en cuenta ciertas cosas. Primero, los nombres pueden ser alfanuméricos, o sea que usted combina números y letras. Pero para yo poder obtener un nombre que sea válido, ¿ya? O que sea adecuado, siempre van primero las letras y después los números. También pueden ser solo letras, pero no es válido cuando yo tengo solo números o los números van delante del nombre. Por ejemplo, yo puedo tener estudiante, esa es una variable. O puedo tener salario, esa es una variable. Claro, yo también puedo tener la variable X, la variable Y, la variable Z. ¿Ya? Son letras y en ese caso no hay problema. Pero yo no puedo tener la variable 1, 2, 3. No, eso así con números nada más no es válido. O decir 1 estudiante, no. O 1 empleado, no. Tiene que ser empleado 1. Entonces puede ser alfanumérico, pero debe tener un orden y debe tener cierta claridad en ciertas especificaciones. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de información. También se recomienda que los nombres sean significativos, o sea que se indique qué se va a guardar allí. Por ejemplo, si yo le digo a usted que voy a guardar el salario neto, pues colóquele salario neto, ¿ya? Se pueden tener nombres largos, pero esos nombres no deben llevar espacio. Eso es algo que no es válido para muchos de los lenguajes, entonces por eso de una vez yo le hago esas recomendaciones o le voy colocando esas normas para que más adelante no cometan esos errores. Entonces, yo puedo tener la variable edad. Es que yo voy a determinar si es mayor de edad o no. Entonces, ¿cómo lo hago con la edad de la persona? Le pido la edad y de acuerdo a la edad, pues digo si es mayor de edad o no. Entonces, ese tipo de características me deben determinar cómo debo llamar la variable. De esa manera, pues es mucho más entendible el código. Porque es que resulta que usted hace cualquier solución de software y usted no va a ser el único que lo va a ver. Pueden haber otros ingenieros, pueden haber otro tipo de profesionales que de pronto miren el código o hagan algo o necesiten hacer algo sobre él. Entonces es bueno y necesario tener ese tipo de cosas así mucho más concretas y que sean más útiles. Bueno, como les decía, pues los nombres pueden ser largos. Por ejemplo, yo puedo tener nombre producto, ¿ya? Esto puede ser el nombre de una variable sin espacio, ¿ya? Pero entonces una recomendación es que en la primera letra de cada palabra, pues colóquela en mayúscula. Así usted sabe, pues, cuáles son los datos que está ahí. Entonces, matrícula estudiante, por ejemplo. Entonces,
de esa manera usted lo identifica. Y usted puede tener nombres extensos y de esa manera pues lo hace aún más significativo y de mejor uso. Los nombres no deben llevar caracteres especiales como ampersand, símbolo de pesos, asterisco, bueno, entonces ese tipo de caracteres no, porque también hay que tener en cuenta que para muchos de los sistemas la tilde y la ñ se consideran caracteres especiales. ¿Por qué? Porque pues muchas de las cosas se manejan en inglés y en el inglés no existen ese tipo de caracteres. Para su idioma nativo el inglés no tiene tildes, no tiene ñ, y entonces hay que tener cuidado con ese tipo de información. Es más, cuando yo voy a mostrar un mensaje para que el usuario lo vea y yo quiero poner una ñ, ¿ya? O una palabra con tilde, me toca hacerle algo adicional, no es simplemente ponerlo y ya lo muestra, no, me toca hacer algo adicional para poder mirar esa información. Cuando son muchas variables del mismo tipo, pues entonces las separo por coma, ¿ya? Y ahorita miraremos pues unos ejemplos. Y como las variables se declaren o las creen, pues deben usarse. Entonces, deben tener cuidado que si, por ejemplo, yo tengo una variable con una letra en mayúscula y más adelante la utilizo toda en minúscula, ya es un error. O sea, para el sistema eso es totalmente diferente. Entonces hay que tener cuidado cuando yo creo la variable y después cómo la voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, entonces si yo tengo una variable de tipo entero, entonces tengo edad y tengo cantidad de estudiantes. ¿Por qué tengo que tener en cuenta qué tipo de información es? En el caso de la edad, normalmente usted le preguntan su edad y usted dice 20, 25, 15. Usted no dice, no, yo tengo 14.8. Esa no es, usted normalmente no dice ese tipo de datos así de esa manera. O 22.3. Ah, no, yo tengo 19.99. Es que ya voy a cumplir los 20. Bueno, ustedes miren que eso, pues prácticamente no es válido. Simplemente, o usted dice, tengo 17 y en un mes cumplo los 18. O mañana cumplo los 18. O nunca dice, tengo 17.99999. ¿Ya? ¿Qué pasa con la cantidad de objetos o con cantidades específicas, como en este caso estudiantes o productos, bueno, muchas cosas más o menos de ese tipo? Si yo digo cuántos estudiantes hay en el salón, yo no voy a decir hay 12.5. ¿Cómo así que 12.5? ¿Quién está partido a la mitad? No, es que yo lo cuento al 0.5 porque es enano. No, hay 12 o hay 13 o hay 15. Entonces, ese tipo de cantidad es un número exacto. Usted no puede hablar de decimales en ese caso. Si ya pasamos a datos de tipo real, que sí tiene decimales, pues ya sí tendremos información que sí tiene punto tanto. Por ejemplo, el área de un cuadrado. Usted puede tener información con 5.8 o 3.4 y cuando va a sacar el área, pues eso le va a dar un número con decimales. Lo mismo la temperatura. Usted puede decir, estamos a 30,2 grados centígrados, ¿ya? Entonces, son cosas que sí puede ser necesario determinar con los decimales. Cuando usted va a algún sitio, ahorita pues que estamos con esta pandemia, se le toma la temperatura y a veces quien le toma la temperatura le dice, ah, usted tiene 36.7, ah, usted tiene 37 punto tanto, ¿ya? Ah, usted tiene 39 punto, uy, pucha, usted está con fiebre, entonces ahí, baila. Entonces ahí sí le miran ese decimal. Y podemos mirar que a veces esos decimales pueden ser claves para ciertos procesos. Entonces, por eso, ahí sería real, porque esos decimales, el punto alguito, puede ser determinante para ciertos resultados, cierta información, o hasta para toma de decisiones. Entonces, por eso hay que tener en cuenta cuando yo voy a generar qué tipo de dato es. Lo mismo pasa con el tipo carácter, pues como les decía, es una letra. O sea, aquí yo puedo indicar simplemente
digamos en el caso de la variable de opción, entonces la opción A, la opción B, la opción C, entonces es una sola letra. O con cadena, que aquí sí es una información con más datos, con más letras, entonces nombre empleado o nombre materia. Bueno, después de generar, crear o declarar las variables, entonces ya vienen las entradas. Cuando yo ya tengo las variables es porque yo ya tengo todas mis herramientas. Un consejo es que normalmente sobren, ¿no? No que falten, pueden sobrar. Si faltan, sí se pueden estar generando problemas. Entonces, en la entrada de los datos, pues se puede utilizar la asignación de la información por medio, pues en el caso del pseudocódigo es la flecha. En los lenguajes de programación pues utiliza el símbolo igual, ese sería uno solo para indicar que está asignando, ¿ya? O se va a utilizar la palabra lea. Entonces lea, ¿y qué va aquí? Pues la variable, la letra o el nombre que usted le haya colocado. Entonces de esta manera, usted le está diciendo que esta variable es la que ingresa al usuario para ahorita sí comenzar cualquier tipo de proceso. Pero pues usted no puede simplemente decirle lea variable, porque pues el usuario no sabe qué va a ingresar o qué está haciendo. Entonces, siempre esa entrada de los datos debe ir acompañada por un mensaje. Ese mensaje pues le dice, ¿ya? O le va a indicar qué dato va a registrar. Si vamos pues a nivel ya más técnico, a nivel de lenguaje de programación, usted tiene un programita que calcula el promedio de 3 notas y se ejecuta y funciona. Pero cuando él arranca, aparece la pantalla y aparece el cursor ahí esperando. Pues el cliente o el usuario se queda como que, ¿y qué? ¿Qué hago ahí? Si usted no le pone un mensaje indicándole qué debe hacer para poder continuar el proceso, pues él no sabe qué hacer. Entonces, para eso son los mensajes. Esos mensajes son los que tienen que, de alguna forma u otra, guiarlo. Entonces, ya si aparece, ingrese nota 1, ingrese nota 2, ingrese nota 3, y ya al final le dice, el promedio de sus notas es tal. Ah, bueno, ahí ya le dio una guía, ya le dio una información para poder obtener o realizar un proceso. Entonces, un ejemplo, es ingrese la nota al estudiante, entonces lea nota 1, ¿ya? Antes de esto, pues se debió haber declarado la variable nota 1 y si hay más cosas, pues se van a ir haciendo con respecto a la necesidad. Siguen los procesos. Pues la idea de los procesos es poder coger la información y con ella hacer cualquier tipo de actividad. Entonces yo poderla manipular, poder transformarla, poder realizar operaciones, etcétera. Entonces todo este tipo de cosas lo que se espera es que me genere algún resultado y que ese resultado pues sea el esperado. Si yo digo que yo necesito un programita para sumar, ingreso el 5, ingreso el 7, pues el resultado esperado es 12, ¿ya? Porque estoy diciendo que es para sumar. Pero si ingreso el 5 e ingreso el 7 y el resultado es menos 2, entonces como que, uy, ¿qué pasó ahí? Él no me está sumando, me está restando. Entonces, ahí pues, de forma lógica, no estaría dándose lo que yo necesito. Pero entonces en estos procesos, yo puedo tener fórmulas, operaciones, estructuras, bueno, y otras herramientas que es lo que me va pues a ayudar a obtener esos resultados. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir algo sencillito, a Z, asignele X más Y. Es lo que se hace acá, se guarda acá. Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo con la asignación. Aquí, proceso, y guardo esa información acá, ¿ya? Entonces, dentro de estos procesos, pues, están las operaciones aritméticas, pues, están las diferentes operadores, los operadores aritméticos que comúnmente manejamos, la suma, la resta, la división se maneja con el slash y la multiplicación con el asterisco. Y la función de resto, o que en algunas ocasiones pues también se le conoce como el módulo,
donde cuando yo divido dos números, normalmente él genera un residuo o un resto, ¿ya? Eso es lo que me devuelve, eso es lo que él me guarda, ¿ya? Entonces, de esta manera yo puedo utilizar las operaciones normales para poder generar pues cualquier tipo de solución. Están también los operadores relacionales, que son los comparativos. Entonces, para comparar si son iguales, entonces se utiliza los dos iguales. Como les digo, se puede utilizar así, que es como se utiliza normalmente en el lenguaje de programación. O en pseudocódigo, pues se puede utilizar con un solo igual, porque aquí la asignación es con la flechita, ¿no? ¿Ya? En pseudocódigo trabajaremos con la flechita. Aunque pues tampoco, pues igual, tampoco es malo si utiliza un solo igual para la asignación, porque pues como aquí no es tan estricto, de igual manera, pues hay que ir manejando ciertas cositas del lenguaje y pues buscar no cometer tantos errores. Aquí yo buscaré o miraré mucho pues la lógica, ¿no? Pero pues igual usted puede utilizar la flechita o un solo igual para asignar. Para comparar, si son iguales, se utilizan dos veces el símbolo igual, el mayor, el menor, diferente o distinto, que esto es este signo de admiración, es como una negación, entonces no igual, entonces sería pues diferente, el mayor igual o menor igual, ¿ya? Estos son los operadores pues para hacer las comparaciones. Pues también hay operadores lógicos, el o y el i, ¿ya? Y pues el no, que es la negación, como les decía, pues el no igual, que es diferente, pues aquí este solito pues sería una negación. Y pues también hay operadores unitarios, ¿ya? Si usted tiene solamente este, pues indicando que es negativo. Si lo tengo así, incremento o decremento, o sea que aumenta pero de uno en uno, ¿ya? Hay otro que es el complemento de bits y pues nuevamente el operador no. Y pues hay que tener muy en cuenta con respecto al incremento y al decremento, ¿ya? La posición en la que va ese operador. Si va antes de la variable, se incrementa o decrementa su valor en 1 primero y luego se almacena, ¿ya? Que si yo le coloco más x, por ejemplo, y si va atrás de la variable, pues entonces se evalúa el valor actual y después se incrementa, y es cuando es x más. Esto se utiliza mucho en unas estructuras, entonces hay que tener cuidado donde se coloca este tipo de información o cómo se coloca. Aquí les tengo una tablita de la prioridad de operadores. Esta tablita, pues como les digo, yo les paso el archivito. Entonces, si usted utiliza las fórmulas y pues las separa con los paréntesis, pues va a tener prioridad lo que esté dentro del paréntesis. Si no utiliza paréntesis, pues tenemos prioridades de acuerdo a cierto peso de esos operadores. Entonces, pues aquí va a estar desde el mayor, que siempre lo que está en paréntesis es lo que más pesa, por decirlo así. Después están las llamadas funciones, subíndice, algunas de estas las utilizaremos más adelante. Esto para hacer a un miembro de un objeto, esto pues ya es con respecto a orientado a objetos. Entonces aquí está incremento, decremento, bueno, etcétera. Entonces aquí ya producto, división, resto, suma, resta. Aquí están todos los que se han manejado. Bueno, las salidas, para poder generar una salida se hace con un mensaje. Normalmente la salida es el mensaje acompañado de la variable que me da el resultado. Lo ideal de estas salidas, que es muy importante, es que estos mensajes deben ser claros, deben ser concretos, deben ser específicos. O sea, si usted dice que va a mostrar X información, muestre esa información. No tiene por qué mostrar otra cosa o no mostrar nada. Ahí estaría generando conflictos porque el mismo usuario pues va a decir que
está mal. O sea, si usted internamente tenga todo bien, pero con que se olvide de una cosita, automáticamente ya va a obtener inconvenientes. ¿Por qué? Porque es que resulta que el usuario trabaja con lo que ve, ¿ya? Pues él no accede a su código y él no sabe qué es lo que usted quiere mostrarle o no sabe que está funcionando por debajo. Entonces, por eso lo que él ve, pues uno lo llama la interfaz de usuario y esa interfaz es con lo que él interactúa. Él no tiene otra forma de interactuar con esa solución de software. Entonces, si usted le dice, ingrese un dato X, ahora ingrese un dato Y, ahora ingrese un dato Z, entonces el resultado de tal cosa es, entonces él asume que se hizo el proceso y muchas veces hay personas que a pesar de que de pronto pueda tener algo de complejidad el proceso, lo hacen en la mente o hasta a pesar de que el sistema les dé resultado, a veces se sientan, cogen un papelito y lo hacen. Y da 20.8829 y van y mira y le dio 20.8828. Ay, uy, es que un error del 0.001. ¿Ah? Pero entonces son cositas que porque usted, digamos, dentro de su código redondeó o de pronto alguna que otra cosita, pues la manejó de una manera diferente, entonces podría haber un porcentaje mínimo de que sea específico ese resultado. Pero entonces hay que tener cuidado porque cualquier dato de más o de menos, pues pueden generar inconvenientes. Entonces son cositas que es bueno tener claras y que de verdad el usuario se sienta cómodo con lo que está viendo y con lo que está haciendo. Entonces, como les decía, esos mensajes deben ser claros, concretos, específicos, deben ser explicativos. Una salida puede ser que usted ingresa cierta información y le sale un mensaje. El dato ingresado no es válido o el dato ingresado no es correcto. Eso es explicativo e informativo. Es más, lo ideal es que dentro de esos mensajes explicativos pues también sean educativos y guía, donde le diga el número de documento ingresado no puede tener espacios o no puede tener puntos, solo ingrese números, cosas así. O sea, todo ese tipo de detallitos, ya que para uno podrían parecer insignificantes, para un usuario pueden ser grandes. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Es más, ojo con el lenguaje y la ortografía. O sea, nada de lenguaje vulgar o obsceno o lenguaje como atacando, como peleando, o sea, y pues igual, todo ese tipo de cosas hay que mirarlas. Como por ejemplo, que usted le indique por favor, ingrese su tipo de documento y le coloque, por ejemplo, CC si es cédula, TI si es tarjeta, etcétera. Le coloque pues como las posibilidades de que él tiene para ingresar y él le coloque XX porque le dio la gana, ¿ya? Usted debe tener la posibilidad de indicarle que cometió un error, que ese tipo de documento que ingresó no existe, que lo intente nuevamente, por ejemplo. Pero pues no puede usted decirle hasta mucha bestia, eso no es, ingresa otra cosa, no, de esa manera no. O que usted le diga, ojo, ingresó mal su información y escriba ojo con H, ¿ya? Entonces, son cositas como que, uy, ya eso golpean el alma, entonces hay que tener mucho cuidado y poder dar solución de una manera muy adecuada y que ojalá pues sea bastante llamativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, un ejemplo, escriba la suma de los números es, y bueno, y aquí va la variable. Ya en el caso del pseudocódigo, dentro de las comillas dobles va lo que se muestra, va lo que se mostraría pues en pantalla o lo que se mostraría al usuario, y por fuera pues lo que yo coloco es la variable, indicando aquí lo que va a mostrar es el valor
de la variable en este caso. Un pequeño ejemplo, ya podría ser, bueno, inicio, entero, entonces voy a definir tres variables A, B y C. Coloco un mensaje, escriba, suma los números. Entonces aquí viene la entrada de los datos, ingresa el primer número, lea A, ingresa el segundo número, lea B. Eso sería el proceso. A C, asígnele A más B. Escriba, la suma de los números es. Entonces, de esta manera, sí, esta es la parte sencilla, la parte inicial, simplemente para indicar entrada, va primero declaración de variables, entrada, proceso, salida. ¿Ya? Esa sería pues como la parte inicial y pues la parte más básica. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Hasta ahí todo claro como el agua de San Cipriano. Sí, señor. Ah, excelente. Bueno, entonces, bueno, por ahora voy a detener la grabación. Muchas gracias.